Te iba a decir, un tesón y una ilusión desmedida lo que tenías. Más que tesón, a ver, las circunstancias de cada uno son las circunstancias de cada uno, ¿no? Entonces yo no estoy casado, no tengo hijos. Más que tesón y que has dicho ilusión, era obsesión. Era una obsesión por que sean mejores, que sean mejores. ¿Cómo ves ahora, habiendo pasado el tiempo, el empezar de una manera tan humilde, como nos has estado contando, a de repente verte entre los 10 mejores del mundo? Uno no le da tiempo a pararse, como te comentaba hace un momento. Duran 5 minutos las alegrías, te vas a otro torneo y esto fue así. Gente que yo creo que tiene mucha prisa en hacer las cosas. Yo no digo que haya que hacerlo tan lentos como yo lo he hecho durante el tiempo, ¿no? Pero estamos hablando de que en el año 2000 estos ya llevan 20 años conmigo, con sus altos y sus bajos. Aparece por vuestra vida Carlos Alcaraz, Sí. por la vida de Juan Carlos. Cuando aparece, tú te lo consulta a ti, tú también vas a verlo. ¿Cómo llega eso? Aquí teníamos muchos chicos que habían sido campeón regional de no sé dónde. Venían aquí, parecían que eran... No entraban por las puertas. entraba por la puerta. Y este era todo lo contrario. Siempre súper agradecido. Cariñoso. Sí, cariñoso. Muy cariñoso. Sigue siéndolo. O sea, él, si lo ves en cualquier entrenamiento de cualquier torneo, termina el entrenamiento y a todo el equipo le da... Y eso es lo que le gustó a Juan Carlos. ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Llamada Pista. Hoy estamos con Toni Martínez Cascales en Villena, creador y director de la Academia Ferrero. Así que a ver qué tal esta charla. Toni, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, mi garganta está regular, pero yo estoy bien. Cosa del otoño, ¿no? Muy bien, Toni. ¿Qué tiempo tiene esta academia, Toni, de aquí donde Pues estamos? cumplimos 30 años justo este año. Hemos cumplido 30 años. Empezó en el 95, siendo pues una casa de campo además bastante fea. Y aquí reuní a unos cuantos jugadores, entre ellos Juan Carlos Ferrero, Santi Ventura, Pedro Rico, José Ezequiel Lidó, Xavi Mascaró, que era un chico de Menorca, y bueno, y aquí nos metimos. Me gustaría ahondar en tu vida, Toni. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Villena. ¿Tú eres natal de aquí? Yo soy de aquí, mi familia es de aquí, por parte de mi padre es de aquí de muchas generaciones, o sí. ¿Cómo empieza tu relación con el tenis? Bueno, pues porque en el momento en que Santana empieza a ser famosa, a salir en televisión, en la televisión de los años 60, pues un tío mío se va a Madrid, compra 2 raquetas, compra 6 pelotas Dunlop Ford, que eran cajas. Mi padre tiene una granja avícola, y en la granja esta hacen una pista casera, y yo tenía 8 años y se ponen a tirar pelotazos sin más, ¿no? Y yo pues cogí esas raquetas que me pesaban, y ahí empezó un poco mi relación con el tenis. O sea, fue una afición de un tío tuyo, básicamente. Sí, ahí jugaban mis tíos, jugaba mi padre, pero vamos, que eran simples aficionados sin ningún tipo hicieron una pista y... Pues en aquella época entiendo que aquí en Villena o en los pueblos alrededor tampoco habría muchos clubes de tenis. No había tenis. No había tenis en aquella época, no había ningún club. El primer club se hizo en el 67, o sea, un año o dos después de esa pista. Sí que es cierto que, fíjate, hoy qué casualidad, que hoy me han traído ya lo sabía, pero hoy me han traído un cuadro con una fotografía enmarcada, muy interesante, me lo han traído hace un rato, de la primera pista que hubo en Villena, 1894. Y una finca que está justo aquí a 2 kilómetros de la academia, pues de una gente que se hizo también una pista allí y están allí en aquella época jugando en aquella pista. Bien, pero en ese momento no había ningún club en Villena. ¿Y cómo sigue? ¿Te tomas el tenis muy en serio desde el principio? ¿Era un pasatiempo? No, era un pasatiempo. Lo que pasa es que, pues bueno, empezamos a jugar, empiezo a jugar con algunos amigos de mi edad, con uno principalmente jugaba bastante, alternábamos los dos el tenis con el baloncesto, nos gustaba también mucho el baloncesto. Llegamos a fundar entre ese amigo, otros 3 o 4 amigos más y yo, el Club de Baloncesto de Villena. Hizo 50 años el año pasado, creo que fue hace 50 años, hizo 50 años, pero yo me lo fui dejando ya de junior, o sea, jugué federado, la liga provincial, pero yo me lo fui dejando porque lo alternaba con el tenis y cada vez
jugaba más al El tenis. baloncesto, lo digo. Sí, me fui dejando el baloncesto, sí. Y ya se crearon 2 clubes en Villena, me fui metiendo, era gente más mayor, yo era el único joven, cuando digo joven pues tenía 17, 16, 17, 18 años, ya con 16 años me metí en una junta directiva y organizaba yo los torneos sociales. Digo, desde muy joven siendo proactivo ya, Sí, emprendedor, con lo del básquet, con esto que me estás contando. sí, 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 sí. Bueno, era la época en la que había, yo creo que a nivel social había un boom incluso pues a nivel de económico, social, etcétera, y tocaban esas cosas. ¿Y Sí, cómo sí. sigue tu carrera dentro del mundo del tenis? Bueno, ¿Lo intentaste profesionalmente? no, ¿No? no en absoluto. Yo fui un jugador local, comarcal, ¿Autodidacta, Tony? totalmente. Totalmente, no tenías entrenadores. Totalmente autodidacta. En aquella. A ver, los clubes en España empiezan en esa época todos, excepto los antiguos. Quiero decir, los antiguos, que estos ya son centenarios, estos que conocemos todos, pero el resto de clubes, prácticamente en cada pueblo se hace un club. En cada pueblo se hace un club. Sí, sí, aquí, Aquí se sobre todo hacen aquí en la 2 Comunidad clubes, Valenciana. en Cabrete, que es un pueblo pequeñito, un club, y son todos clubes que se empiezan desde el 67, 68 hasta finales de los 70 se fundan todos los clubes. Aquí se fundan 2 clubes y luego esos clubes que los funda gente de profesiones liberales o pequeños empresarios para diferenciarse un poco pues, del resto de la gente del pueblo, hacen sus escuelas. ¿Por qué? Pues porque todos esos fundadores de esos clubes tienen niños pequeños. Pero a mí no me tocó. Yo ya entré con 16, 17, 18 años en esos clubes y bueno, nunca fui a una escuela de tenis. ¿Y entonces cómo sigue Bueno, surgiendo tu pues vida? porque como yo era el único ¿Por joven, dónde, por yo dónde era vas? el único joven y era el que mejor técnica tenía. Solamente pues de ver partidos en televisión y todo esto, pues la gente más mayor pues jugaba a su estilo y yo pues cogí una técnica más o menos decente, digamos, ¿no? Y, y el año que viene hará 50 años que empecé a dar clases. O sea, yo el año que viene hago 50 años como profesor de tenis. ¿Por qué empezó? Pues el verano, que unos padres me dijeron, oye, da clases a nuestros, Te veían jugar en el a club, nuestros ¿no? hijos. Y yo dije, pues yo no, ¿yo qué clase voy a dar? Yo no sé dar clases, ¿no? No, pero tú sí, porque tú sabes jugar y tal. Y ahí me metí 15 días en verano y luego ya en septiembre una escuela que había aquí local, pero con una pista solo al lado del Club de Tenis Villena, pues el que llevaba la escuela me dijo, oye, pero ¿te podrías ayudar? ¿Me podrías ayudar? Y tal, y empecé. Tony, ¿qué edad tenías tú? 18, Vale. 18. Y luego, pues con 19, yo creo que o con 20 ya, no, serían 20 ya, pues con un torneo en Alicante, gané el torneo y el trofeo me lo dio Manolo Santana, que fue ese día a hacer una exhibición, después de que se jugaran estas finales, fue a hacer una exhibición. Y entonces Manolo era el director de la Escuela de Maestría Española. Sí. Y en el vestuario, yo, que era más tímido que tímido, no sé ni cómo me salió la voz, le dije, como sé que usted es el director de la Escuela de Maestría, ¿yo podría hacer el curso? Y entonces él me dijo, pues mira, te voy a dar un teléfono, vas al Club de Tenis Valencia, te hará una prueba este señor, espérate que no me acuerdo, un tío muy conocido en Valencia, que falleció ya en el Club de Tenis Valencia, uno de toda la vida que llevaba estas cosas en el Club de Tenis Valencia, y te hará una prueba y te dirá si tienes nivel suficiente. Fui una noche al Club de Tenis Valencia, yo nunca había ido al Club de Tenis Valencia para nada, fui una noche al Club de Tenis Valencia, que el señor me vio jugar, me dijo, sí, puedes hacer el curso, me fui a Madrid, el curso de monitor nacional, y bueno, estuve un año en esa escuela que te digo, y luego ya al año siguiente fundé la mía propia. ¿Aquí? No, aquí no, Claro, no, claro, es que no. en el club, en el Círculo Agrícola Mercantil, está a 3 kilómetros, es un club social, un polideportivo grande, social. En ese momento había una pista de tenis, pero enseguida se hicieron 2 más. No, o sea, pues eso, hice una escuela en el club, en el Círculo Agrícola Mercantil, y ahí empezamos poco a poco. Yo estaba estudiando Derecho en Alicante, no me gustaba, empecé medicina, me cambié a Derecho, me gustaba medicina, pero no, me pasé a Derecho, no me gustaba, me venía por las tardes a
a entrenar y claro, y empezaron a salir niños que jugaban bien. Yo vi que jugaban bien, pero íbamos a Alicante y nos ganaban. ¿Por qué? Pues porque en Montemar era el único sitio donde no, pues nosotros entrenábamos sábados y domingos. Y entonces vi que en Montemar también tenían entrenamientos entre semana y entonces les puse a los mejores a entrenar también entre semana. Y ahí pues fuimos poco a poco cogiendo nivel y bueno, la escuela fue cogiendo nivel, empezó a tener fama en la comarca de que aquí los niños aprendían, hasta que llegó un momento en que pues hizo una estructura grande entre comillas, ¿no? O sea, yo llevaba ya, se habían pasado pues a lo mejor 7, 8 años, esos niños que tenían 12, 11, 12, tenían 18, 19, y habían pasado a ayudar dentro de la escuela. Y llegó un momento en que llevábamos ya 12 clubes, esa 4... ¿Tú? Sí, esa estructura. Pero un momento, Tony, entonces tú compaginabas tu carrera universitaria, tus estudios Sí, pero universitarios, con una escuela de fin de semana. Claro, sí. Pero yo entiendo que al ir te fue gustando más y dejaste la escuela universitaria y ya te centraste en... Claro, estudié 3 años de Derecho, lo dejé. En mi familia, claro, en esa época no se entendía muy bien que alguien en Villena hiciera esto, ¿no? Mi familia me dijo, oye, pero ¿por qué no te metes en una caja de ahorros? Que entonces, pues bueno, había ciertas posibilidades de meterse en una caja de ahorros de empleado, ¿no? Y por las tardes tienes libre y haces tenis. Yo No querías. no me veía en una caja de ahorros para nada. Y seguí con el tema del tenis, que, como digo, nadie pensaba que en Villena que eso pudiera ser un trabajo. Bueno, este no quiere trabajar, se dedica al tenis, ¿no? Pero poco a poco la cosa fue creciendo y, como te digo, llegó un momento en que la estructura que yo creé alrededor de mío, de aquellos que habían empezado a ayudarme con el primer año, más otros chicos que se fueron haciendo mayores y entraron a ayudar y tal, pues veíamos los clubes de Yeclon Teniente, Almansa, Villena y luego 7, 8 polideportivos municipales más pequeñitos, y era una estructura pues bueno, que entre todos pues se juntaban 600 niños. Hicimos una empresa, la dimos de alta. Yo creo que seríamos los primeros o de los primeros que teníamos dados de alta a los trabajadores. Porque en aquella época. Te estoy hablando de finales de los 80, que nadie los tenía, o sea, nadie, no quiero decir nadie, pero pocos tendrían a los trabajadores dados de alta, y bueno, empezamos a funcionar. La parte económica me la llevaba Carlos Escribano, que sigue ¿Trabajando aquí? Trabajando aquí. Él trabajaba en un banco, en el Deutsche Bank. Por las tardes llevaba todo el tema económico. También ayudó primero con la escuela, pero luego hizo empresariales y sigue aquí de director financiero. Increíble. Sí. ¿En qué momento, Tony, esas 12 escuelas que llevabas no están y aparece la opción de Villena, de donde estamos ahora? De lo que a día de hoy es la academia. Bueno, llega un momento en que pues hemos tenido éxitos a nivel regional, de niños y niñas que juegan alguna final, de algún campeonato regional, una niña que era subcampeona de España. Bueno, bien, y entonces llega la generación. Había tenido buenos niños y niñas, sobre todo niñas, y llega la generación de Juan Carlos. Yo tenía muy buen grupo de todos nacidos, bueno, nacidos en el 80, y entonces el padre de Juan Carlos, cuando tiene Juan Carlos 10 años, en la federación le dicen, porque van dando un poco de tumbos, ¿no? Empieza en un teniente como que se le queda pequeño según él pensaba, se va a Gandía, iba un día a la semana a Gandía con Carlos Ripoll, fue 5 días a Taberna de Valdigna, estuvo 3 o 4 días en Taberna de Valdigna, y al final la federación le dice, oye, mira, tienes allí Villena, está más cerca que Gandía y que todos estos sitios, hay una buena escuela, y aparece por aquí, ¿no? Y ya se queda aquí. Entre él y ese grupo que tenía, entre los cuales estaba José Ezequiel Lido, que fue campeón de España Junior, pues bueno, ese grupo fue creciendo, y cuando tenían 14 años,
pues se dieron las circunstancias y pensé, oye, ¿por qué no? Ya había empezado yo a entrenar 2 o 3 años antes a Samuel López, a Sí, Samuel, entrenador de la actualidad de claro, Alcaraz, claro, a Samuel, junto con Juan Carlos. a Miguel Valor, que es un chico de Alcoy, que fue primera en aquella época, Pedro García, otro chico, y ya los había empezado a entrenar por la mañana, o sea, ya había empezado con un grupo de junior. Que se querían dedicar al tenis. Sí, y ya habíamos empezado a salir a lo que entonces eran circuitos satélites, incluso algún torneo en Europa, nacionales por España. Y bueno, y entonces llegó este grupo de donde estaba Juan Carlos, y entonces pensé, bueno, porque si es el mejor grupo, Juan Carlos es el campeón, es el mejor jugador de su edad a nivel mundial, porque había ganado los mejores torneos. ¿Por qué no lo intentamos? Bueno, pues con muchas presiones, sobre todo de la Federación Española. Juan Carlos tuvo la oferta para irse al CAR, también A Sant tuvo Cugat, sí, no, al CAR de Sant Cugat. sí, también tuvo oferta para irse a Bolitieri, a Estados Unidos. Su padre con muchísimas dudas. A ver, su padre lógicamente era partidario de que saliera de aquí, porque imagínate un padre, o sus amigos eran tenientes y tal, le dirían, ¿cómo va a ser tenista en Villena, ¿no? Claro, o sea que era un tema totalmente entendible, ¿no? Pero Juan Carlos presionó mucho a su padre para quedarse aquí y bueno, entonces yo pensé, bueno, esto, ¿qué hay que hacer si me quedo aquí con este grupo? ¿Qué hay que hacer? Pues hacer algo similar dentro de Una estructura. una estructura similar a lo que hay en Barcelona o hay en otros sitios del mundo, porque no solamente hay en Barcelona. Sí que es cierto que Juan Carlos es el primer jugador español que no va a Barcelona, ¿eh? El primero que no va a Barcelona. Luego lo han imitado otros, como Rafa Nadal, como Nico Almagro, como otros que han salido. Alcaraz ahora. Alcaraz ahora, que ya no han ido a Barcelona. Pero hasta entonces todo el mundo había ido a Barcelona. Todo, el 100%. Bien, nos quedamos aquí. A mí me llamaban de la Federación Española, estáis locos, hombre, es una pena. Bien. Nos quedamos aquí y yo dije, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que tenerlos a estos chicos en un sitio. Perdón un momento, Toni, antes de que siga. Si te planteas todo esto es porque tú ves algo especial en Juan Carlos, desde que lo empiezas a entrenar. No, bueno, especial sí, pero yo no sabía si iba a ser, a dónde podía llegar. si iba a ser número 90, número 50 o no iba a ser, ¿no? Pero intuías que tenía algo especial. Bueno, yo lo que intuía es que era el mejor grupo que yo había tenido hasta la fecha y que teníamos muchas ganas De crecer. de crecer y que ya tenía un grupo por encima, que eran estos 3 que te he dicho antes, 4. Había un chico de Yecla también, que tenían 4 años más que ellos y también podían hacer un poquito de tirar de ellos a nivel de tenis, ¿no? Y bueno, pues me salió esta oportunidad de esta casa, que era una casa en medio, o sea, no había ningún árbol de estos. Todo esto que ves, el único árbol que había es este pino grande que tienes aquí enfrente tuyo. Eran todo campos de cebada. Perdón, yo estuve aquí, Toni, en el 2002. Tú estuviste en el 2002. Vine a jugar un torneo desde Badajoz aquí y con Miguel Plasencia, que creo que es amigo tuyo. Sí, muy amigo. Al volver hacia Badajoz dice, vamos a pasar por la... A ver esto. Y estuve aquí y yo me acuerdo de ver sí. 3 pistas y el cortijo, nada más. 3 pistas de tierra. Sí, en el 2002 ya habíamos empezado las pistas duras, no estarían terminadas. Perdón, 2000, no 2002. 2000 estábamos con 5 pistas de tierra y la casa antigua. Fue lo que yo vi. Sí, eso sería lo que tú viste. Y ahí justo fue cuando empezamos a crecer como academia, las instalaciones. Bueno, lo que te estaba diciendo, o sea, compré esta casa que no fue una compra, fue una permuta por unos terrenos que yo tenía más cerca del pueblo. Hicimos 2 pistas de tenis que hicimos nosotros. Vosotros hablas de ti y de... No, a ver, albañiles locales, ¿Sí? ayudados por nosotros. Juan Carlos y José Fiquel Leído siempre dicen, no, nosotros ayudamos. Y hay alguna foto donde ellos llevan alguna carretilla de piedras y de material de la pista. Asesorados por Paco Vicent, que ya entonces era muy amigo mío,
porque su padre había sido el pistero del Club de Castellón, luego él estaba de director de la escuela de Burriana, que eran de tierra y sabían bien cómo se hacían. Bueno, pues así las hicimos. Y empezamos con... ¿Cuál era el objetivo? Pues tenerlos en un sitio controlados a nivel de descanso, a nivel de comidas, a nivel de todo. Bueno, y aquí mi madre empezó a hacer las comidas, luego la sustituyó a mi madre, la sustituyó a mi hermana. Yo hacía los desayunos por la mañana y por la noche los íbamos a recoger al instituto. Y digo íbamos porque a veces iba yo, otras veces iba Samuel, que también me ayudaba. Íbamos a recogerlos al instituto, los traíamos aquí, cenaban y a dormir y a entrenar. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces no, pero algunas veces alguien me ha dicho, ha tenido algún entrenador ha venido a decirme, oye, tengo un chico muy bueno de 14 años, estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. El problema es que no hay que hacer lo que haga falta. O sea, tú le puedes dedicar las 24 horas, pero eso no es suficiente, ¿no? Tú tienes que tener un buen preparador físico, tienes que tener un psicólogo, tienes que tener un buen médico. Nosotros, la preparación física nos la hacía un fenómeno, pero yo tenía que coger un coche, meter a cuatro chicos, irme a Málaga, pasarme 4 días allí y un preparador físico que había excepcional, se llama Dragan Tancic, no sé si ya mayor, no sé si habrá fallecido y que había llevado pues, a Conchita Martínez, Steffi Graf, un montón de gente de atletismo, campeones mundiales. Él hacía la preparación física allí y luego nos mandaba el trabajo aquí. Luego, si tenía una lesión medio tal, pues yo cogía el coche a Barcelona a ver a Cotorro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tú no puedes encerrarte en un sitio y decir, aquí lo hago yo todo. Voy al médico local, me busco un preparador físico local. Tienes que rodearte de la mejor gente, claro, te tienes que rodear de la mejor gente y esto es lo que hicimos, ¿no? Luego le propuse al preparador físico que viniera él, porque estos pedían colegio, no quería venir y entonces fue cuando me busqué de preparador físico a Miguel Maeso, que ya había cogido fama y yo no le conocía mucho, pero sabía quién era. Y bueno, quiero decir que no basta con... Te iba a decir, un tesón y una ilusión desmedida lo que tenías. Bueno, es que... no mucha gente está dispuesta a eso. Más que tesón... A ver, las circunstancias de cada uno son las circunstancias de cada uno, ¿no? Entonces yo no estoy casado, no tengo hijos, con lo cual, pues, más que tesón y que has dicho ilusión, era obsesión. Era una obsesión por que sean mejores, que estudien, porque no olvidábamos los estudios. Bueno, pues no sé, o sea... Porque, perdona, Toni, pero entiendo que no era, o sea, las posibilidades económicas de estos chicos tampoco eran muy grandes. No. ¿Cómo costeabais todo? No, Juan Carlos tuvo la suerte de, durante 2 años, 15 y 16, tener entonces, Pasta en la Familia, que era una empresa catalana, tenía, o sea, que era una empresa muy grande, muy importante a nivel español, le ayudó durante 2 años, pero luego ya no siguió ayudándole. Bueno, con esa estructura que yo tenía de tantas escuelas, pues ahí teníamos un rendimiento económico. Yo lo invertía Invertías todo aquí. En estos chicos. Ah, porque sí. Agua de pistas, construcción de pistas, todo. Manutención de los chicos aquí. Sí, lo invertíamos todo aquí. Todo lo invertíamos aquí. Y bueno, fueron creciendo. A ver, o sea, en ese momento, o sea, cuando ya pasan a cadetes, llega Santi Ventura, que estuvo 4 años también aquí, y se forma un grupo. Pedro Rico, sí. Había venido un año antes, y se forma un grupo realmente bueno. O sea, ¿Israel Matos también puede ser? Israel Matos, que era el más joven de ellos, tenía 13 años, los otros tenían 15, bueno, 14 para 15. Bueno, se forma un muy buen grupo. Juan Carlos llega a la final de Roland Garros Junior, pero a la semana siguiente, en el Campeonato de España, José Ezequiel es el campeón, Santi es el subcampeón, gana el dobles, Pedro Rico es subcampeón de dobles, llega a cuarto. Quiero decir
que Sí ese que grupo era el mejor, con mucha diferencia, ¿no? Y Juan Carlos dentro de ese grupo pues destacaba bastante, pero por ejemplo José Ezequiel le ganó con 17 años, José Ezequiel en un por equipos, que uno jugaba con el Español y el otro con el Valencia, José Ezequiel le ganó. Quiero decir que era un muy buen nivel. hay en algún momento entiendo que Juan Carlos se distancia de todos los demás, Efectivamente, sí. y porque viajabas tú con todos ellos, ¿no? A los Sí, torneos. sí, Y sí, sí. cuando Juan Carlos se distancia, tú empiezas a Claro, viajar con Juan sí, Carlos, te dedicas exactamente. más a Juan Carlos, ¿no? Claro, porque la subida fue bastante rápida, ¿eh? O sea, él empieza con 18 años el 346 y de pronto gana el satélite de Murcia, que no los 4 torneos, o sea, porque entonces eran 3 torneos y el Sí, lo, máster, lo había oído. nadie lo había hecho. Esto era un circuito muy, muy duro. En Venían, aquella época. venían top 100, o sea, venían top 100 al circuito. Eh, y lo gana. Y entonces ahí, muy rápido, eso era febrero, y en abril estábamos jugando el Godó. Es decir, Increíble. claro, o sea, ganó un 100.000, bueno, seguimos jugando Challenger y tal, pero claro, ese año lo terminó el 46. Entonces, claro, fue una subida tan rápida que en eso del tenis no te da tiempo A pensar nada. a pensar nada, vas un poco con el día. ¿Viajabas tú siempre con él o lo repartías con algún otro entrenador de No, en aquí de aquel la momento academia? viajaba yo solo con él. Luego enseguida pronto empezó a ayudarme Samuel, pero Samuel también tenía que viajar con Santi, que también subió, porque luego Santi, eso fue febrero, en abril Santi ganó el Costa Naranja, que era otro circuito satélite que se jugaba en la zona de Castellón y Valencia, no ganando los 4, pero Pero ganando ganó el el circuito. circuito. Es decir, que tenían muy buen nivel. Han salido nombres, como me has dicho, Carlos Escribano, el que Sí. lleva las cuentas, Samuel. Samuel López, ¿qué gente ha estado contigo aquí desde el principio, Bueno, Tony? José Manuel Madrona lleva también desde el principio. ¿Qué se encarga José Manuel? José Manuel, ahora mismo hay como dos gerentes en la academia, uno que es el que lleva toda la parte comercial, deportiva, restaurante, hotel, etcétera, y José Manuel lleva la parte de proveedores y mantenimiento. Y lo que pasa es que tuvo un accidente muy grave hace 2 años y pico, pero se ha reincorporado y bueno, es una pieza básica también. Samuel también desde el principio, ¿no? Samuel desde el principio. Que Samuel, me has dicho que viajaba también con Juan Carlos, Sí, también y viajó luego con ha sido Juan Carlos. entrenador de Almagro, de... De Pablo Carreño, antes de Guillermo García López. Sí. Y llega la irrupción, después de este año que dices de Juan Carlos, ya su irrupción de que se mete entre los mejores del mundo. Sí. ¿Cómo ves ahora, habiendo pasado el tiempo, el empezar de una manera tan humilde, como nos has estado contando, a de repente verte entre los 10 mejores del mundo, jugando semifinales de Roland Garros, en nada, en menos de un Sí, año? sí. Bueno, ¿cómo lo veo ahora o ¿Cómo lo entonces? ves ahora? ¿Cómo lo Ahora, ves ahora y cómo lo viviste en aquel entonces? Ambas. en aquel entonces uno no le da tiempo a pararse, como te comentaba hace un momento. O sea, ya sabes tú en el tenis lo que pasa. ¿No? El Las circuito semanas van una detrás de otra. duran 5 eh, minutos las alegrías. claro, duran 5 minutos las alegrías, te vas a otro torneo y esto fue así. O sea, no nos dio tiempo nos ayudaban desde IMG, con su manager, el manager era David Serraima, y bueno, pues te van ayudando, te van buscando vuelos, claro. Fíjate que el verano anterior a esto, la primavera anterior a esto, o sea, unos meses antes, yo llamo a Dudu, Dudu Duarte. que yo nunca había hablado con Dudu, pero consigo el teléfono y le llamo. ¿Eh? Y le digo, Dudu ya mira, era un entrenador reputado. claro, muy reputado, porque llevaba Correcha, estaba entre los mejores del mundo, ya había sido campeón del máster, etc. Le llamo y le digo, mira, es que soy fulano, no me conoces, yo estoy en tal sitio y tal, tengo un jugador que se llama Juan Carlos Ferrero, sí, lo he oído nombrar, me han dicho que juega muy bien, digo, sí. Digo, mira, yo no tengo ni puta idea del circuito profesional, eh, eh, ¿podría acompañaros con Juan Carlos a algún torneo solamente para ver esto cómo funciona? Y Juan Carlos puede hacer de sparring, o entrenar
yo te puedo pagar, no mucho, pero en fin, yo me pago los gastos. Y me dijo que sí, Muy me bien. dijo que sí. Y allá que nos vamos al torneo de Múnich. Nos trataron de maravilla en Múnich. Juan Carlos no entraba, ni en la quali. Y, y resulta que bueno, una vez estamos allí, Correcha se lesiona y no va. O sea, que esto tampoco, pero también intenté esto para ver cómo Increíble. funcionaba el circuito. Sí, sí. O sea, estuvimos aquí también contraté alguna semana a este a Pepito Alejos ¿De Valencia? para que viniera a hacer un poquito de sparring con ellos. Bueno, o sea, al final lo que Siempre tratando sí, de mejorar y de empaparte de otra gente. claro, claro. Yo, o sea, no sé, yo habré hecho cursos de profesor, de entrenador, pues habré hecho 5 o 6 de la Federación Americana, del Mediero, de la Española, jornadas de estas que antes se organizaban más, ahora Paco Vicente ha vuelto a organizar, pero antes se organizaban muchísimas, ¿no? Por la Federación Española de Simposium y tal, habré hecho 50. O sea, Con esta explosión que hubo de Juan Carlos, que pasó, hemos dicho muy rápidamente, a los 10 mejores del mundo, sí. ¿cómo combinabas viajar con él y lidiar con alguien que obviamente tiene que viajar mucho y está en los puestos más altos a dirigir una academia? Porque entiendo que esto cada vez fue creciendo más. Sí, fue creciendo. Era complicado, pero yo he tenido la suerte siempre de tener muy buen equipo. O sea, por ejemplo, pues Carlos ya se dejó el banco y se metió aquí con el tema financiero. Madrona, estamos hablando de que era muy joven, tendría unos 30 años, pero ya pasó o sea, Madrona, cuando te he dicho que ahora está de gerente de proveedores, pero él era entrenador. Y él ha sido director de la academia. Y entonces una pieza también muy importante. Y Samuel. Y ahora, pues, ahora con el accidente que tuvo, pues he tenido, pero yo hasta hace 2 años, yo me podía ir 5 meses de la academia, que esto Estabas tranquilo. seguía funcionando. O sea que, y claro, es que cuando hay gente que yo creo que tiene mucha prisa en hacer las cosas. Yo no digo que haya que hacerlo tan lentos como yo lo he hecho durante el tiempo, ¿no? Pero estamos hablando de que en el año 2000, o sea, estos ya llevan 20 años conmigo. Ya, ya. Entonces, Tienen una relación un poco contigo también paternal. claro, claro. O sea, ya llevan un montón de. Carlos Escribano ya lleva 20 años conmigo. Skoda, que es el que se fue, que se quedó en Yecla, lleva 20 años conmigo. Madrona lleva 12 o 14 años. Bueno, pues Samuel lleva también 12 o 14 años. Entonces, ya había un grupo muy consolidado y bueno, y ahí sigue el grupo. Me has contado cómo lo viviste en el momento, cómo lo ves ahora, a toro pasado, toda la trayectoria de Juan Carlos y el crecimiento de la academia durante esa trayectoria de Juan Carlos. Bueno, pues mm, es una buena, bueno, lo veo con mucha satisfacción, o sea, cuando tienes la suerte de que un trabajo sale bien, que siempre es con sus altos y sus bajos, no siempre estás arriba o sea, pero haces un poquito de memoria, el trabajo ha salido bien en todos los sentidos. Me satisface mucho cuando jugadores que han estado aquí están con grandes jugadores. Ahora mismo estaba con Antonio Van Grichen, que es un portugués que ha llevado a Osaka, por ejemplo, y hacía 7 8 años que no venía a la academia. Vino con Osaka, hace 10 años vino con Osaka, y el tío estaba ahí como si no hubieran pasado. Él estuvo de alumno, quiero decir, y luego y de estos tenemos varios por el mundo, y esto es un poco lo que dice, joder, pero si este ha estado allí, si este ha estado allí, si este ha estado allí, no han sido grandes jugadores, fíjate, son entrenadores, tienen una academia. Bueno, esto es una satisfacción, y sobre todo porque ellos lo recuerdan bien, porque ellos cuando te ven, Notas el cariño, ¿no? sí, notas que lo recuerdan muy bien. Eso, unido a los éxitos deportivos, pues es lo que te hace
Haciendo, Tony, un poco repaso de la carrera de Juan Carlos, era mi ídolo, porque yo cuando él en su boom, pues yo empezaba a jugar a tenis y yo creo que era el ídolo de la mayoría de tenistas españoles. Tuvo una carrera muy exitosa al principio y después siguió siendo muy bueno, pero ¿qué pasó ahí? Porque él fue, Bueno, yo hasta creo los que 24 25 fue muy, sí, muy bueno, pero después nunca volvió a estar en sí, una sí, edad sí, que podía haber seguido más sí, años. efectivamente. Bueno, esa pregunta la tiene que contestar él, pero yo, claro, yo tengo A ver, una vez le preguntaron a Carlos Moyá, siempre cuento esto, ¿qué diferencia ha habido entre ti, número uno, y Rafa Nadal? Dice, y contestó, la ambición. La ambición, ¿qué quiere decir? Pues hombre, Carlos Moyá, igual que Juan Carlos Ferrero, han tenido una ambición enorme, porque no Sí. hubieran sido números uno. Pero ¿qué pasa? Pues que Rafa ha tenido más. Igual lo de Rafa es lo que es raro, raro. Sí, pero bueno, ha habido algún otro jugador. Bueno, pues entonces, ¿qué le pasó a Juan Carlos? Pues tuvo del 2000 al 2004 muy buenos. Eh, Arrancó el año el 3, se puso el 2 y ahí me recuerdo perfectamente porque además fue un día lamentablemente recordado en toda España, que fue el 11 de marzo, del día de los atentados en Madrid. Había empezado el año, no me acuerdo lo que pasó en Australia. Semis con Federer. Exacto, semis. Exacto, semis. Digo, no me acuerdo. 2004. Federer siempre recuerda ese partido. Lo dice como uno de sus 4 partidos que más recuerda. Y posiblemente fuera yo el primero que le dio la enhorabuena a Federer por su número 1. Porque yo entré, me fui a los lavabos y él llegó, se puso al lado de mí y venía de la pista y le dije, Roger, enhorabuena. Y Juan Carlos me pregunta, estos ya son anécdotas, y Juan Carlos al rato me pregunta, ¿tú crees que va a ser el número 1 mucho tiempo? Yo digo, a ver, tal como está el tenis, si es que el número 1 va cambiando, pues no creo. Tuve buena vista. Bueno. Claro, Juan Carlos fue número 1 antes que Federer, Sí, antes siendo Federer. coetáneos. Sí, sí, sí. Federer tiene un año menos, pero fueron, sí. Bueno, juega la final que pierde entre set en Rotterdam con Hewitt y me dice, digo, ¿estás jugando bien? Me dice, sí, pero me encuentro lento. Me dice, y entonces digo, no te preocupes porque haremos entrenamientos para que te encuentres Más rápido. Nos fuimos a Brasil antes de Indian Wells para hacer 10 días entrenando allí y tal, bien. Y cuando terminamos el último día de entrenamiento en Brasil me dice, ahora sí que me encuentro bien, ahora sí que me encuentro bien, perfecto. En el avión de Brasil a Indian Wells empieza a encontrarse mal. Estoy enfermo, me encuentro fatal. Bueno, por hacerlo rápido, llegamos el 11 de marzo, ya se encontraba peor y tal, llega el médico del torneo y dice no puede salir de la habitación, no puede jugar el torneo, no puede salir de la habitación, tiene varicela. Bien, esa varicela le duró 2 meses, porque cuando te pilla una varicela fuerte de mayor, te afecta al hígado, las transaminasas se suben. Bueno, estuvo ahí 2 meses parado, muy importante, pero estaba número 2 del mundo. Yeah. Bien, nos ponemos otra vez a entrenar poco a poco. Estaba débil, nos ponemos a entrenar poco a poco y reapareció en Hamburgo, 2 meses y medio después, para reaparecer en Hamburgo. Y ahora se puede decir, entonces no lo dijimos, pero se puede decir, se cayó con el quad y se rompió una costilla. Todo continuo, o sea, todo. Y estuvo, pues eso, 5 meses fuera Llegó a jugar Roland Garros, pero Cotorro decía, Defendía campeón. Defendía campeón. Claro, defendía campeón, ganó el primer partido, creo que a Tommy Haas, y en el segundo partido perdió, pero Cotorro le decía, hostia, es que a ver si se va a despertar, porque le anestesiaba directamente la costilla, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Pues que él baja del 2 al 12 en esos meses porque defendía campeón, porque defendía Godó, porque defendía, no sé si no me acuerdo qué torneo defendía. Monte Carlo. Del 2002, exacto, Monte Carlo, defendía Monte Carlo.
y bueno, y baja y pierde un montón de puntos, y a partir de ahí no fue capaz de superar eso, porque para él estar el 12 era fatal. Sí, O como sea, era un drama. era un drama para estar el 12. Ese año fue de mal en peor, hasta el punto de que yo decidí que se hiciera un tratamiento, porque él granos en la cara tenía muy pocos, pero en la espalda tenía muchos. O sea, incluso para viajar en avión era un problema estar en el respaldo de... Y entonces hay un tratamiento con el Robacutan ese que todavía Rakuten, sí, o algo sí, así. sí, que pues que te puedes tomar el sol y tal, pero yo, mira, ya estamos tan mal que hace el tratamiento ese y por lo menos salgamos de una cosa. Y bajó al 120. O sea, Ah, no, no me acordaba. Ah, sí, sí, sí. Llegó a estar fuera del 100 y luego hizo fue al final en 100. Dubái y volvió con Federer. Sí, Y volvió ahí. y Sí, luego recuerdo. volvió, se metió el 14, podía haber sido un poquito mejor ese año, con un poquito más pero jugó 4 veces con Federer, 4 veces con Rafa en el 2005, que fue Final del Godó. la final del Godó y tal. Ese año pudo ser un poquito mejor, pero bueno, se quedó el 14. 2006 intenté, porque él no quería, o sea, quiero decir que él no quería, intenté un cambio y pensé en buscarle un entrenador. ¿eh? Decisión tuya. Decisión mía, sí. Él no quería, decisión mía. Valoré 2 o 3 y al final entró José Perlas. Bueno, no fue mal, pero como tú dices, no volvió Pero era solo se encargaba del a Josep ver, o a medias contigo. no, se encargaba, él era el entrenador. El head Y yo coach. sí que, el head coach, y yo sí que le llevé, me acuerdo que le llevé, no sé si a Toronto o a algún torneo, porque José siempre se ha cogido vacaciones en verano, o sea, hay unas semanas de verano. A Menorca se va. Sí, exacto, a Menorca. Estuve a punto de comprarme una casa junto a la de él, a punto. Tenemos muy buena relación, seguimos teniéndola. Y bueno, estuvo 2 años con José, yo estaba detrás, pero entrenaban aquí. José venía un lunes, iba los jueves por la noche, bueno, bien, o sea, y luego volví yo, también alternando con Samuel algunas semanas y tal. Y bueno, estuvo ahí entre el 15 y el 30 o el 15 y el 40. No ganaba torneos, volvió a ganar torneos, pero 2010, sí, creo. 2010. Sudamérica. Tuvo tiempo sin ganar torneos. Bueno, Bueno, lo que has demostrado también, Tony, es que no tenías ningún miedo en meter a otra gente o consultar a otra gente siempre y cuando fuera por el bien de Juan Carlos. es que yo creo que esto, el entrenador, es muy complicado, ¿no? Porque al final es tu medio de vida y yo entiendo que el entrenador tienda a protegerse, ¿no? Al final, el coach es el que tiene que dirigir al jugador y el jugador es el que te paga, con lo cual entre los padres, el jugador y todo esto se complica, ¿no? Hacer una buena dirección con los criterios realmente que sean los adecuados o los que el entrenador En los que cree el piensa que entrenador. son, claro. Entonces esto se complica. Yo esto siempre lo he tenido muy, muy claro. Yo creo que el coach tiene que ser un poco como el buen médico, que no piensa en sus intereses, piensa en los En lo intereses mejor del para el paciente, jugador. ¿no? Claro, porque si no piensa en lo que le interesa al paciente, apague y vámonos. Y yo creo que el coach tiene que ser igual, tiene que pensar en los intereses del jugador. Entiendo que con Juan Carlos se forma, a lo largo de tantos años, se forma una relación especial. Claro. Que seguís manteniendo a día de hoy, claro. Seguimos manteniendo al día de hoy. Él, yo creo que nunca me dedicó un triunfo en pista, quiero decir, porque él... Pero sin embargo, cuando nació su primera hija, yo soy su padrino. Para mí es más importante eso, que él diga, tú vas a ser el padrino de mi primera hija, es más importante que cualquier otra cosa. Juan Carlos es tímido, le cuesta Expresar sentimientos. expresar, sí, pero por dentro los tengo claros. Sí, sí. Se acaba la época de Juan Carlos como jugador
y entiendo que ya os centráis, él creo también empieza a formar parte aquí de la academia, del staff técnico. Sí. Viene una época en la que entiendo que os centráis más en la academia, ¿no? Claro, más que en... ahí nos centramos en la academia. Hacéis un hotel también, ¿no? Hacemos un hotel en una mala época porque nos pilló la inauguración del hotel con la crisis del 2008, 2009, del sí. 2008 y la verdad es que fue un negocio como tantos otros de aquella época, pues fue muy malo, ¿no? De todas formas, ahí está, justo ahora lo vamos a reabrir, porque lo hemos tenido alquilado, no ha salido bien, una empresa que no ha funcionado en absoluto bien y ahora lo queremos llevar de nuevo nosotros. Pero bueno, ahí está el hotel y bueno, la verdad es que es un hotel muy bonito. Bien, sí, nos centramos en la academia, en jugadores que teníamos aquí. Y bueno, Claro, porque por aquí, como hemos dicho antes, aparte de Juan Carlos, Guillermo García, claro, Almagro, Pablo claro, Carreño, han pasado muchos en jugadores. ese momento estaba Almagro. Cuando se retira Juan Carlos, Almagro le entrenaba Samuel. Algún torneo empezó a acompañarle Juan Carlos, pero fue muy Esporádico, ¿no? esporádico. Después de Almagro enseguida vino Pablo Carreño, luego apareció Carlitos por aquí en 2019. Ahora hablaremos de Carlitos un poco. Y bueno, o sea, sin parar. Sin parar, y yo que he ido viniendo por aquí en continuo crecimiento en la academia. Siempre que vienes de año en año y siempre ves más instalaciones, y una pista indoor, y más duras, y más tierra, y un gimnasio mejor. Sí, siempre, todos los años hemos intentado... O sea, siempre reinvirtiendo dinero en la academia, ¿no, Toni? Siempre reinvirtiendo. Todos los años hemos intentado hacer algo. A lo mejor es comprar 2 furgonetas, o a lo mejor es hacer 2 pistas, o mejorar lo que sea, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento que estamos haciendo un crecimiento más fuerte, pero siempre hemos intentado hacer algo. Y bueno, siempre hemos tenido suerte de tener buenos jugadores en la academia. También hay que acordarse de que Juan Carlos estuvo 7 meses con Zverev, que fue el primer jugador que él llevó realmente. Y bueno, pues excepto unos años ahí, pues, que puede ser los años de la crisis donde se sufrió un poquito más, pero a nivel de jugadores extranjeros siempre ha sido... Y siempre también, Toni, organizando torneos aquí, ¿no? Siempre, desde ITF, Challenger, Tennis Europe, sí, somos el ITF junior más antiguo de España. Somos el ITF más antiguo de España. Siempre me gustó a mí, pero desde que estaba en el club de aquí de Villena, que te decía antes, siempre me gustaba mucho la organización de torneos. Me gustaba el ambiente que hay en los torneos y hacíamos muchos torneos, pero ya fue a raíz del COVID, del 2020, donde ya empezamos, donde la Federación Española nos trajo torneos que no se podían hacer en ningún otro sitio, porque aquí lo tenemos más fácil, estamos bastante aislados, no tenemos socios, podíamos destinar al torneo y entonces pues en el 2020 ya fue un montón de torneos y hemos seguido haciendo esos torneos y la verdad es que solo paramos ahora en diciembre. Esta semana es el último torneo del año y ya en febrero empezamos a hacer más torneos. Aparece por vuestra vida Carlos Alcaraz, ¿Sí? Por la vida de Juan Carlos. Cuando aparece, tú te lo consulta a ti, tú también vas a verlo. ¿Cómo llega eso? Llega por el que tiene todo el mérito de la llegada aquí de Carlos Alcaraz, es Albert Molina. Albert Molina ya nos ha traído... El manager de Carlos, el manager de Carlos. Albert Molina ya nos ha traído a Nico Almagro, ya nos ha traído a Pablo Carreño, ya nos conoce, estamos hablando de 8 años. Tenéis una relación sólida. Tenemos una relación sólida, él sabe un poco lo que hay aquí, cómo trabajamos, el entorno, y él es el que aconseja a los padres de Carlos que venga para acá, y así es como viene. Es cierto que Albert, me acuerdo perfectamente de ese día, viene, se sienta con Juan Carlos y conmigo y nos dice, ya había venido Carlos a entrenar por días, algunos días aquí venía a entrenar. Un día suelto. Teniendo 14 años, venía con días sueltos, o sea, ya le conocíamos.
Y entonces nos dice, mira, he pensado que venga más, habrá que alternar primero con Murcia, luego ya veremos en un futuro si se queda más tiempo aquí, pero ahora mismo pues 3 días aquí, 2 días en Murcia. Bien, estamos hablando de que Carlos tenía 15 años y no había salido de Murcia. Y entonces él dice, he pensado que fulano y fulano nos nombra 2 entrenadores de la academia con mucha experiencia, muy buenos, ¿no? A ver si podríais poner a fulano entrenador de él, ¿no? Bueno, vale, fenomenal. Albert, dejámonos que pensemos a ver a quién le ponemos, ¿no? A ver si tú nos has sugerido estos 2, vale. Y yo no sé si fue esa noche o al día siguiente, Juan Carlos me llama por teléfono y me dice, oye, ¿qué pensaba que voy a ser yo? Digo, ¿cómo? Porque a mí Él venía de estar con Zverev. Él venía de estar con el Zverev. 2, 3, 4 del mundo. Claro, pero es que él tenía ofertas de los mejores. Ya. Pero de los mejores estoy hablando de top 10, de 2 o 3 top 10 en ese momento. De los mejores. Tim le llamó y era Dominic Thiem. Sí, Dominic Thiem, Del Potro, el belga, Goffin. Halep. Bueno, digo, pero Juan Carlos, hombre, no, que sí, que yo no quiero coger a uno que ya está metido, porque yo no quiero ser un cono en la pista, porque... O sea, Tendría a lo mejor la ilusión de formar a alguien. Sí, pero no deja de ser un poco sorprendente. Sí, sí. ¿no? Me sorprende relativamente, ¿no? Porque yo sé cómo es Juan Carlos y qué vio en Carlos, más allá del talento. Pues vio cómo era, cómo sigue siendo, yo creo en parte. Un chico espectacular. Pues, ha cambiado porque es mayor, pero no ha cambiado, yo creo que no ha cambiado la esencia, ¿no? Un chico que, aquí teníamos muchos chicos, que habían sido campeón regional de no sé dónde, y venían aquí, parecían que eran... no entraban por las puertas. No entraban por las puertas. Y este era todo lo contrario. O sea, súper agradable, siempre súper agradecido. Cariñoso. Sí, cariñoso. Muy cariñoso. Sigue siéndolo. O sea, él, si lo ves en cualquier entrenamiento de cualquier torneo, termina el entrenamiento y a todo el equipo le da... Y eso es lo que le gustó a Juan Carlos. Yo vine una vez aquí a entrenar, una de las veces que vine a entrenar con Pablo, con Andújar, que entramos con él y me pasé todo el día aquí con Juan Carlos y con Carlos. Sí, sí. Entramos a tenis y después Pablo se fue y yo me quedé con ellos a jugar a pádel. Igual me dijo 8 o 9 veces, que ya, o sea, realmente digo, o sea, qué pesado. 8 o 9 veces, gracias por haber venido, gracias por haber venido. Sí, sí. Yo digo, está pesado, que Sí, igual sí. que nosotros hemos venido, tú también vienes a veces a Valencia a entrenar. Sí, es así. Y yo creo que eso es lo que más aprecié Juan Carlos, para decir, oye, puedo coger a este, el tío tiene un montón de talento. Juan Carlos, yo creo que Carlos tenía ya 16 y medio así, me preguntó, ¿tú crees que va a ser número 1? Y yo le dije, va a ser número 1, a no ser que pase algo, pues bueno, en forma de escape lesión, a su control. En forma de que se le vaya la cabeza por cualquier cosa, porque, bueno... Se veía especial, ¿no? Sí, se veía un jugador especial, muy especial, y yo creo que Juan Carlos durante estos años ha hecho un trabajo no debe ser incluso fácil. mejor de lo que yo pensaba. No debe ser fácil lidiar con un chico que tiene las dificultades de pasar de ser un chico de un pueblo de Murcia a ser mundialmente conocido. Bueno, la gente que está alrededor suya no debe ser fácil lidiar con eso. Ahora mismo es una cuestión de que estamos hablando de que Carlos es ya no un tenista, sino un deportista de nivel estrella mundial, top 5 mundial. O sea, top 5 mundial ahora mismo a nivel de deportista. Claro que no es fácil, porque hay muchas cosas alrededor de... No, digo que no debe ser fácil para el propio chaval, pero para la gente que está alrededor de él tampoco. Claro que no es fácil, claro que no es fácil. Pero bueno, es lo que es, lo que se aspiraba y lo que se ha conseguido. Lo que te puedo decir es que cuando tenía 17, 18 años era muy fácil porque no había esto que hay ahora a nivel mediático, a nivel de todo el mundo, entonces era mucho más fácil moverse y él siempre ha sido fácil de entrenar. Siempre ha sido fácil de entrenar. Un jugador
dócil, o sea, era un chico... Agradable en el Sí, trato. sí, sí, sí. Yo cuando lo he visto lo veo muy agradable en el Sí, trato sí, y no, sí, sí. no tiene para nada Nada, muy un esto de difícil, estrella, nada, un carácter de muy estrellita. difícil, por no decir que en absoluto. ¿Cómo ha influido la presencia de que al final Carlos, o sea, desde los 15 años hasta forma aquí, cómo ha influido su presencia en la academia? Bueno, lógicamente ha influido muy, muy positivamente. Es cierto que nosotros desde el 2000, ya te digo que tuvimos unos años regular con la crisis, pero desde el 2014 veníamos subiendo el nivel de la academia, eh, con Pablo Carreño, luego con Esberet, nos iba muy bien, nos iba bastante, suficientemente bien. Y con Carlos, pues lógicamente, conforme ha ido metiéndose en la superélite, pues todavía se ha notado mucho más, claro. Has viajado con él como entrenador en algún torneo, ¿verdad, Tony? Incluso, Sí, yo recuerdo en Río de Janeiro, ¿no? sí, Que el ganó el primer torneo. 500 que él ganó es en Río y viajé con él. La experiencia bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Sí, la experiencia fenomenal. O sea, estuve el primer partido casi lo pierde, bueno, casi lo pierde no, pero yo set abajo con Jamón Lunar y tuve que pegarle un grito desde la grada para que, un grito de decirle, oye, tienen que ver que te ríes en el palmar. Y entonces se rió, porque estaba muy tenso, ¿no? Y él, claro, normal que siendo tan joven estuviera tenso, ¿no? Y entonces cambió un poco la dinámica del partido, ya se soltó un poquito. Sí, ese torneo lo llevé yo, también lo llevé a Buenos Aires, que también ganó en Buenos Aires. Lo llevé a Brasil cuando perdió la final al año siguiente. ¿Qué en Buenos Aires con... ¿También fuiste a Buenos Aires con Carlos? Sí, he ido un par de años a Buenos Aires con Carlos. El año pasado tenía también que ir en algún torneo, pero al final, bueno, el último torneo fue hace 2 años a Toronto. También ha habido, o sea, también he ido a UMAG, que nos ganó la final Sinner, con un set arriba de Carlos y 7 bolas de break en el primer juego del segundo set, pero no pudo ser. Pero bueno, por decirte, he ido a Montpellier solo yo en el coche Con con él. él y de vuelta, porque nos ganó, en la cual y nos ganó Griesport. Bueno, he tenido, y la más esto de todas tal vez fue, se pone número 1 en el US Open, gana el US Open, se pone número 1 y ya tenía previsto que yo iba con él a Kazajistán, al torneo que hubo en Kazajistán. ¿Almaty? No, Almaty no, Astana. 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 Hicieron un 500 el año en que, ¿no fue el 2021? Sí, después de la del COVID. Sí, después sí, hicieron ese torneo. Y entonces, o sea, increíble que nos fuimos, Carlitos, Sergio, que era el segundo fisio de él, y yo. Yo estaba en el árbol y decía, pero vamos a ver, número 1, acá de ganar el US Open, siempre vamos un montón alrededor de él Pero a Astana no quiere venir nadie. no, no es que no es que no quisiera venir Que nadie, está muy lejos, seguro ¿no? que... Pero que fue curioso aquello, ¿no? Es decir, terminamos en Estados Unidos, eres el número 1, y ahora el primer torneo que va de número 1 nos ganó Gofán. Este Gofán ya nos ha amargado Le también ganó este año en Miami, en Miami es verdad. también, sí. Tony, ya vamos terminando. Cuéntanos, ¿cómo es el día a día de cualquier chico que esté interno aquí en la academia? Bueno, pues hay unos que estudian, los más jóvenes, y otros que son un poco más mayores y no estudian. El que La estudia, mayoría el estudian, que estudia. se levantan 7:15, porque 7:30, porque a las 8 empieza el colegio. El colegio lo tiene hasta las 9:30, luego empiezan a entrenar. Hacen 2 turnos, un turno de mañana y un turno de tarde. Entrenan como 3 horas y media entre los 2 turnos De tenis. de tenis. Luego hacen también un turno un poco más largo de físico por la mañana y un turno corto de físico por la tarde. A las 6:30 empieza otra vez el colegio. Según el horario nocturno, o sea, de invierno-verano, o a las 7 y están hasta las 9 en el colegio, cena y un poquito de tiempo libre. Y aquí lo tienen todo, nutrición, lo Sí, tienen todo sí, sí, controlado. sí, sí,
Sí, ahora nutrición, sí. dónde dormir. Sí, aquí tienen el colegio, el tema de, si ahora vas a la comida verás un tío ahí con una persona con unos papeles, es el nutricionista que apunta lo que comen y lo que no comen. Psicólogos también. Psicólogos hay 2 o 3. Bueno, Tenéis todo controlado aquí, todas las áreas que puede necesitar eso un quisiera tenista. yo, tener todo controlado. Pero bueno, intentamos. ¿Qué te queda por hacer, Toni, en el mundo del tenis? ¿Qué te ilusiona? A ver, me ilusiona, ahora mismo me ilusiona que la academia siga teniendo mejores condiciones para los jugadores. O sea, Seguir mejorando día a día, ¿no? mejorando día a día la academia para que los jugadores estén mejor, no más cómodos, sino que tengan mejores condiciones para que sean mejores tenistas, mejores personas. Bueno, hicimos un avance grande que esto fue gracias a Iñaki, que es el gerente actual, que pese a que tiene 30 años también lleva 12 años ya aquí, con el tema del colegio, de conseguir tener un colegio británico formal, oficial, y eso fue un gran avance para no tener que irnos fuera. Y bueno, pues eso, ahora mismo estamos creciendo un poquito. Muy bien, Toni. Pues que sepas que ha sido un placer estar aquí hablando contigo. Me encanta haber tenido esta charla porque siempre había pensado en cuál sería tu historia, de tantas veces que te he visto, y ya por fin me he enterado, me he empapado bien de cuál ha sido tu historia. Bueno, Así que te agradezco mucho que te hayas sentado con nosotros. no, ha sido agradable. A veces, si no se me pregunta, pues ni me acuerdo de cosas, pero bueno. No, tienes buena memoria. Me has ido preguntando y tienes buena memoria. te van saliendo. Bueno, Toni, pues muchas gracias. A ti. Y Que vaya muy enhorabuena bien. por Punto de Break y por tu podcast. Muy bien, muchas gracias. Venga.